Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu, que es una bebida que me encanta, sobre todo en este verano. Pónganlo a enfriar y se van a acordar de mí. Tiene varios sabores y hay algunos que no tienen azúcar y otros tienen muy poco contenido de azúcar. O sea que maravillosos para nuestra salud. También este podcast agradece a Domex por unirse a nuestros patrocinadores y recuerda que en Domex corremos por ti, donde puedes traer tus paquetes y recibirlos en la puerta de tu casa. Hoy nos acompaña un invitado cuyo parte de su corazón, de todo lo que hace, de su propósito, es justamente ayudarnos a expresar mejor. Este episodio va a estar lleno de lecciones para que podamos dominar el arte de comunicarnos. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, Sara. Súper encantado de estar aquí. Y te voy a decir algo. Cuéntame. Acabo de probar el Hatsu. Sí. Y está increíble. O La sea verdad es que es buenísimo. No, pero increíble. Gracias por tenerme aquí y por supuesto gracias por este Hatsu que está buenísimo. Gracias. Francisco, veo que eres comunicador social egresado de la UNIR de México. UNIR México, sí. Estudiaste oratoria en Harvard, maestría en comunicación no verbal, posgrado en oratoria. Correcto. Discurso y comunicación empresarial en la Universidad de Nebrija. Correcto. Lenguaje corporal, oratoria para empresarios en la UTN de Buenos Aires. ¿Qué te lleva a toda esta formación en oratoria? Claro que sí. Primero quiero aclarar algo, que es un tema que está muy sensible, muy en boga aquí en República Dominicana. Curso de oratoria en la Universidad de Harvard. No fue que yo hice una licencia. Exacto, maestría, doctorado, posgrado. No, un curso de oratoria y presentaciones en la Universidad de Harvard. Okay. ¿Qué me lleva ahí? Me lleva ahí la urgencia. ¿Por qué digo la urgencia? Porque yo nunca fui el líder de la clase. Okay. Yo, todo lo contrario, yo no tenía relaciones sociales con mis amiguitos. De hecho, era muy difícil hacerlo. No participaba en clase, tenía temas de timidez desde muy pequeñito. Mi mamá me decía desde el año, 2 años, yo daba indicio de que era súper tímido. ¿Qué pasa? Después de una experiencia hablando en público a los 8 años de edad, negativa, por supuesto, a los 10 años me llevan al psiquiatra porque estaba teniendo problemas para relacionarme justamente y me diagnosticaron con 2 condiciones. Déficit de atención y hiperactividad, que es prácticamente la incapacidad de prestar atención a la otra persona o a la clase o lo que sea. Y también me diagnostican con fobia social. O sea, la fobia social es la fobia a la gente, así de literal. Okay. Yo no podía, qué sé yo, ir a la farmacia, al supermercado porque me daba fobia. No podía hacer nada de eso. De hecho, mi papá, en mi adolescencia, tratando de ayudarme. ¿Que te ponían obligado a...? No, mi papá, gracias a Dios, mi papá y mi mamá fueron muy condescendientes en esa parte. Okay. Y se llevaron mucho del tratamiento psiquiátrico. Pero mi papá me ofrecía incentivos, dinero, para que fuera a la farmacia, al supermercado, lo que sea, hablar con la gente. Paga tú, pregúntale tal cosa. Y ni así, Sara, ni así. Entonces, ¿qué pasa? A los 15 años me enamoro por primera vez y tú sabes que eso te obliga un poquitico a salir. Entonces yo, aficiado de ella, entro a un retiro espiritual de la iglesia y salgo enamorado de otra. Muy bien. Es una historia curiosa porque... Eso sigue pasando ahora. Vive pasando. A varias gente le pasa. Pero en mi caso no pasó por algo muy particular. Y es que en mi caso particular fue que ella, la otra muchacha, fue la que me abordó a mí. Para mí era más fácil. Yo no tuve que hacer ningún intercambio, tú sabes. Y duramos 4 maravillosos años juntos, pero aún así seguía con ese tema. Ella me invitaba a salir a algún sitio con sus amigos. Yo era como reacio a eso, a interacciones sociales. Después de haber abandonado 2 carreras universitarias, después de haber tenido un revés fuertísimo cuando fui a buscar mi primer empleo, que el empleador me dijo a mí, cuando te sepas comunicar y cuando sepas hablar, tú vas a volver. Wow. Así de claro. Una persona muy cercana me ofende y me dice, oye, tú eres un bueno para nada. Wow. Tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Entonces, ese día, después de llorar muchísimo por ese tema y por el tema que me había pasado en el primer empleo,
decidí estudiar lo que era mi mayor debilidad, la comunicación. Okay. Entonces, justamente ese día, como cosas de Dios, yo respeto mucho a la gente que cree y no cree. Yo sí creo. Okay. Y para mí, por cosas de Dios, había 2 becas disponibles ese día, justamente 2 becas disponibles en comunicación y me la otorgaron a mí. Wow. De ahí nació mi amor por la comunicación y no he parado. Estuve en radio, en televisión, 5 años. Sí, me volé la parte de locución. Y de verdad he desarrollado mi carrera por ese tema, porque vengo de no tener una buena comunicación fluida. O sea que pudiéramos decir que para ser un buen comunicador no hay que nacer con Claro eso. que no. O sea, Claro cualquier que no. persona puede convertirse en un buen comunicador. Cualquier persona puede convertirse en un buen comunicador. Cualquier persona. Si yo, de verdad, y no estoy diciendo, yo soy el mejor, Claro, no, pero te puedo decir, asegurar que puedo hablar frente a 4,000 y he hablado 4,000, 5,000 personas y lo hago con seguridad. Pero vengo de la otra esquina, De que es la cero, fobia. Claro, claro. Entonces, claro que se puede desarrollar. Una cosa que me, perdón que una cosa que me ayudó mucho fue la parte del teatro. O sea, estudiar teatro. Okay. El teatro te saca de tu zona de confort. Pero y no es teatro. fácil, o sea, tú eres también un caso atípico, porque no es fácil empoderarse. O sea, cuando alguien tiene fobia, que realmente le sudan la mano, que es una pesadilla estar frente, puede ser brillante, y cuando está frente a un micrófono o frente a una cámara o en un auditorio, ya ahí pierde todo lo que es su seguridad y su temple. Así es. Y de ahí a tú decirle, incluso desdóblate y estudia teatro. No todo el mundo, no todo el mundo es capaz. No todo el mundo es capaz. Y hay muchas madres que después de escuchar mi testimonio se me acercan y me dicen, Francisco, ¿qué puedo hacer con mi hijo que tiene lo mismo? Mira, afortunadamente yo me di cuenta lo importante que es la comunicación a tiempo, porque si no, no hubiese hecho absolutamente nada. Okay. O sea, al yo darme cuenta de lo importante que es comunicarse, fue que yo decidí tomar acción. Pero el estar forzando a alguien a hacer algo, de verdad que a mi entender, no creo que sea la mejor opción. Okay. Mejor hazle entender a esa persona lo importante que es esa habilidad a desarrollar y que ella misma se convenza de que eso es así. No, y gracias a ti por ser un testimonio de vida para todo el que es tímido. Claro, que se puede, definitivamente. Para saber hablar hay que saber escribir. Va muy de la mano. Va muy de la mano. Hay personas que son buenas hablando y no tanto escribiendo, pues son casos, como tú dices, muy atípicos. Todo va de la mano. Sí tienes que desarrollar habilidades de escritura y sí tienes que desarrollar habilidades de escritura. Porque, por ejemplo, si no sabes cómo se escribe una palabra, no la vas a decir bien. Por ejemplo, si yo escribo singular, plural, mal, muchos tiempos, así mismo lo voy a decir, en vez de decir muchos tiempos. Entonces, lo recomendable es desarrollar habilidades de escritura y también de lectura para potenciar las habilidades de comunicación. Okay. En tu página web dice, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Eso es correcto. Que esa es una frase de Pericles. Cuéntanos por qué la resaltas. Porque, mira, eso fue un día que yo dije, bueno, me estaban haciendo la página, y yo dije, ¿qué frase pongo? Y como dice, frase de oratoria y comunicación. Y ahí me pongo a ver, esta no. Y bueno, ese día como que no obtuvo ningún resultado. Después, en un anuncio de Instagram, parece que estaban publicitando algo muy parecido a la comunicación, me sale esta frase. Y yo, wow. ¿Por qué la elegí? Porque me retrata perfectamente. Okay. O sea, yo cuando adolescente tenía muchas ideas que se podían haber desarrollado en los trabajos grupales del colegio, en trabajos que se habían hecho en la iglesia donde yo estaba en ese momento, y nunca la dije. Entonces, esas ideas no existieron. Y como yo estuve en ese lugar, me identifiqué con esa frase. Okay. Porque tú puedes tener la mejor idea del mundo, tú puedes ser un experto en lo que tú quieras, pero si eso no sale, no existe. Y por eso la importancia de la comunicación. Y es como si otra persona siempre hablara por ti. Exacto. ¿En qué momento ya tú pudiste, luego de que empezaste a estudiar, dominar un escenario? ¡Ay! O sea, esa primera vez que te... O sea, no solamente... Ahora vemos a Francisco, así mismo, frente a cientos de personas. ¿En qué momento tú tuviste ese primer encuentro y te sentiste que
que dominaste el escenario? Mira, yo diría que aproximadamente 7 años. 7 años. ¿Por qué me tomó tanto? 6 años, 6 años y pico. ¿Por qué me tomó tanto? Porque mi caso era típico. O sea, yo tuve que trabajar muchísimo. Entonces, no solamente, o sea, yo te puedo decir... Contigo, personalmente, exacto. Claro, conmigo y también la parte de la comunicación porque no la tenía desarrollada. O sea, antes tú me preguntabas una cosa y yo te decía sí, no, sí, no. Y ni miraba. Y ni miraba. O sea, yo tenía que desarrollar y tuve que trabajar muchas cosas. Pero más que todo eso, a los 3 años ya yo estaba en un escenario. Y estaba hablando. Wow. Perfectamente. A los 3 años de haber comenzado. Y lo estaba haciendo. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía las habilidades completas desarrolladas. ¿Por qué? Porque me autosaboteaba. O sea, ejemplo. Yo estaba en el escenario y de repente veía que alguien tomaba el teléfono en la mano y yo decía, ay, ¿será que soy yo? Sí. Lo estoy haciendo mal. Sí. Y eso saboteaba mi presentación y me saboteaba a mí. Entonces ya no estaba listo. Ya cuando yo pude estar en el escenario y ver que una persona que está en el teléfono y no necesariamente tiene que ver conmigo, ahí fue que yo dije, ya yo estoy listo. ¿Por qué? Porque hablar en público no se trata solamente de ti como orador, se trata más del público y del mensaje, porque ya tú te lo sabes, lo que tú vas a explicar ahí, tú te lo sabes. Entonces, el importante en el público, hablando en público, es efectivamente la audiencia y el mensaje que tú tienes. Okay. Ahí fue que yo pude decir que estaba listo. O sea que la comunicación necesita autoconfianza. Por supuesto. Totalmente. Autoconfianza, saber que tú puedes hacerlo, número 1, y saber que tienes el total permiso de equivocarte y que no pasa nada. Sobre todo ahora, yo entiendo que hay un poco más de... Quizás hace 6 años, cuando tú empezaste, todo era muy un podium, todo muy correcto y perfecto. Y hoy en día, al contrario, se valora mucho la originalidad. Sí. Cuando yo tuve mi primer taller de oratoria, hace 11 años y pico, era así. Y ahora su podium, Y los profesores ni te imaginas. Y ahora le damos la palabra a fulanito de tal que está en el Salón Las Cariátides del Palacio. Y luego es bonito porque yo vi cómo la oratoria evolucionó. Sí. Así mismo como evolucionó la tecnología, también la comunicación. Ahora es más cercana. Claro. Entonces, ahora tú tienes el permiso de equivocarte y no pasa nada. Ahora yo me puedo... la lengua se me puede enredar, yo puedo decir otra cosa que no es y luego puedo rectificar y no hay ningún tipo de problema. Ahora, lo que sí te puedo decir es una cosa. Prepárate y prepárate bien, porque hablar en público es una responsabilidad. Hacer esto que estamos haciendo tú y yo es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque involucra el conocimiento y el conocimiento es poder. Y si yo inculco un conocimiento que no es, no, estoy haciendo un daño. Claro. Entonces, por eso hay que prepararse, pero tienes el permiso de equivocarte. Porque tú no eres Dios, yo no soy Dios, nadie es Dios. Muy bien. Algo con relación al miedo escénico, quizás no tuyo, sino de alguien que hayas podido asesorar y que le haya tocado enfrentar y que lo haya superado. Que nos puedas contar. Efectivamente, me tocó asesorar a una... Oye, esta historia me marcó mucho. Me tocó asesorar a una empresaria. Okay. Que es dueña de una... accionista de una empresa grandísima aquí en el país. Y la empresaria me dice, Francisco, mira, yo puedo hablar 1 a 1 con los colaboradores. Bien. Pero cuando me toca en público, me freno, no sé por qué. Entonces, cuando hicimos un trabajo junto con coaches, psicólogos de su pasado, pudimos identificar que su modelo a seguir, que en este caso son nuestros padres, que su mamá, era muy dura con ella. O sea, y ella nos transportó a sus 7, 8 años de edad. Y nos dijo que cuando ella intentaba comunicarse, su mamá no la dejaba. Cállese la boca que los niños no hablan. Sí. Cállese, 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 cállese. Pero un día, ella, rebelde, decide hablar por encima de su mamá. Y su mamá tomó un palo de escoba y le comenzó a dar entre las costillas. Wow. Y no solamente eso, sino que la niña se estaba defendiendo. A mí no me hagas eso, porque no merezco eso. Y encima del palo de escoba, la niña sale corriendo y ella toma un tubo de hierro y le comienza a dar en la barriga. Entonces, ahí identificamos, claro que tú tienes miedo escénico, porque cuando intentaste comunicarte en el pasado... Te maltrataron. Te maltrataron, tu figura de autoridad te maltrató. Y tu cerebro inconsciente simplemente no almacena. Exacto. Claro. Tu cerebro inconsciente protege ese niño interior. Entonces, como eso está ahí ya guardado, cuando te toca hablar en público en la adultez, el cerebro inconsciente lo que hace es traerte y decirte, hey, cuidado, mira lo que pasó. Aunque tú no seas consciente de eso, el inconsciente te está protegiendo.
Mira, cuando intentaste comunicarte, mira lo que te pasó. Y por esa razón a ella se le desarrolló ese miedo. Cuando ella sanó esa parte, hizo las paces con eso, automáticamente comenzó a hablar mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué estrategias, Ajá. yéndonos por ahí mismo, puede cualquier persona implementar para superar ese miedo? Vamos a decir Superar que el miedo que no escénico. quisiera dedicarse a estudiar la carrera completa. ¿Qué yo pudiera hacer para ir mejorando ese miedo? Mira, lo primero es, te voy a decir varias estrategias. La primera que yo recomiendo es la exposición progresiva. ¿Qué es exposición progresiva? No es, yo tengo miedo a hablar en público y voy a enfrentarme a 5,000 En un personas. auditorio, sí. O tengo miedo a hablar en público, voy a hacer un podcast con Sara. No, no, es una locura. Poco a poco, y como las hormiguitas, voy haciendo un trabajo. ¿Tengo miedo a hablar en público? Ok, entonces me le voy a acercar a una persona desconocida al día para enfrentar ese tema de rechazo. Ok, ya hice eso. Voy a levantar la mano en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Voy a decir, yo quiero expresar una idea. Y voy poco a poco forzándome, pero de a muy poquito para lograr eso. ¿Por qué? Porque eso crea o eso genera en nosotros una seguridad. ¿Por qué? Porque si yo siento que cuando me voy a acercar a alguien la gente me va a rechazar y no pasa, mi cerebro lo que dice es, hey, pero no te rechazaron. Sí. Mira qué bien. Al otro día voy con más seguridad porque el día pasado no me rechazaron. Como que va brincando de mundo. Claro, y va adquiriendo nuevos conocimientos. Y llega un momento en que ya eso no es un tema para ti, pero tiene que ser poco a poco. Tiene que ser muy poco a poco y muy progresivo. No es que te vas a parar en la oficina frente a 30 personas, no. Ve poco a poco, una a una. Por ejemplo, en las redes, que todo se volvió... a nosotros nos tocó empezar cuando era una foto bonita, Sí. un mensaje, un caption, contenido, y también como que feed perfecto. Ujú, Y luego ya se necesita video. ujú. Entonces, a personas o a marcas que le ha ido bien, yo vi como al principio, vamos a hacer, por ejemplo, a grabar esto y a mencionar las bondades que tiene ese jugo sin que salga mi cara. Ajá. Que para soltar la voz. Ajá. Ya luego entonces, como yo me siento cómoda, ya luego entonces muestro ya video con voz. O sea, ir eso mismo a las hormiguitas aplicado quizás a tu medio social. Claro. Donde... Claro. O trata de muchas veces cuando hay reuniones sobre todo, dicen, ¿quién tiene una pregunta? Y he conocido personas que tienen esa pregunta y no se atreven a hacerla y se quedan con eso. Y luego, a mí me pasa mucho en talleres y luego me abordan por eso mismo, porque no se quieren exponer. Ajá, Entonces, yéndonos por esa parte, con el tema financiero, Sí. hay arrastramos traumas, arrastramos experiencias. Total. ¿Cómo tú entiendes que comunicarnos mejor Ujú. va a impactar en nuestras finanzas? Es impresionante el poder que tiene el lenguaje para todo. Ok. Y el poder que tiene identificar creencias que nos generaron a través de la comunicación. Me explico. Finanzas. Papá y mamá. Tenemos 6 años de edad. Y yo quiero un helado. Yo voy a donde papi. Papi, quiero un helado, ahí el heladero. Ahí estás tú de nuevo. Dinero y dinero, eso es lo tuyo, dinero y dinero. ¿Tú crees que uno tiene dinero para votar? Que el dinero crece en los árboles. Ve y dile a tu mamá que te lo preste. Mami, dinero para el helado. ¿Y tu papá no tiene dinero? Yo tampoco tengo, yo no tengo nada. Entonces, esas creencias que nos generan, el dinero es solamente para los avariciosos. Los ricos son malos. Los ricos son tacaños. No te acerques a los ricos. Mira ese riquito ahí que tiene ese carro. Entonces, todas esas creencias, nuestro inconsciente de niños simplemente la va almacenando porque no tiene cómo rebatirlas. No es ahora como adultos que yo puedo decir, no, el rico no es malo. No necesariamente es así. Hay muchos pobres malos, hay muchos ricos malos. ¿Por qué tiene que ser solamente los ricos? El niño no. El niño simplemente, de papá y mamá, absorbe. Y esas creencias verbales las convierte en creencias de verdad y así reacciona. Entonces, ¿qué sucede en la adultez? En la adultez yo ocupo un cargo más o menos medio y como voy ganando más dinero, mi inconsciente me está diciendo el dinero es malo, los ricos son malos, ¿y qué hago?
gané 100,000 pesos y gasto 115. Sí. Me endeudo, busco aquí, busco allá. ¿Por qué? Porque inconscientemente mi creencia es que si yo tengo dinero voy a ser un rico malo, como me dijo papá, mamá. Entonces hay que saber identificar esas creencias en torno al dinero que nos instalaron para poder derrumbarlas, porque al final creencia es creencia, no realidad. Entonces, cuando tú derrumbas esas creencias que te establecieron a través de la comunicación, del lenguaje, inmediatamente tu situación financiera va a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no existe esa creencia inconsciente de que los ricos son malos, o ya no existe la creencia de que si tú tienes dinero tú eres un avaricioso. Hay otras nuevas creencias, como por ejemplo, el que tiene dinero puede ayudar más. Claro. El que tiene dinero puede tener más libertad. Puede apoyar sus causas. Apoyar sus causas. Es dueño de su tiempo. Claro. Son creencias nuevas que te ayudan a ti a derrumbar esas creencias anteriores. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué siempre cuando recibo 50,000 gasto 60,000? Es que hay una creencia ahí inconscientemente que te instalaron, que se te instaló, que tiene que ver con el dinero. El rico es rico y el pobre, el rico es más rico y el pobre es cada vez más pobre. Otra creencia que nos instalan. Ok. Y, por ejemplo, cuando todos entiendo que tenemos que saber vendernos, o vender nuestra idea, o vender nuestro proyecto. ¿Qué tú le recomiendas a cualquier persona para vender, vamos a decir que su marca personal, su proyecto? ¿Qué ayuda a que tú tengas más efectividad comunicándote a la hora de vender? Ayuda mucho. Muchas cosas ayudan. Pero entre ellas tener habilidades de comunicación no verbal y de persuasión. Ok. Comunicación no verbal, saber lo que tu cuerpo comunica. O sea, saber que un pequeño gesto puede hacer que una venta se te caiga. Por ejemplo. Un pequeñito gesto. Por ejemplo, estamos negociando y de repente te voy a decir el precio. Y mira lo que ojalá se pueda ver en cámara. Lo voy a hacer directamente a la cámara. Claro, claro. A la cámara para que se vea. Yo estoy hablando y te estoy vendiendo y te digo, mira, yo te voy a dar esto en 60,000 pesos. ¿Qué te parece? No te creo. Esa pequeña mirada hacia abajo le pudiera indicar a la otra persona que yo no estoy seguro del precio que acabo de dar. Entonces, si es un si es una persona que tiene experiencia negociando, lo va a ver y va a decir aquí hay un espacio de negociación para abajo. Y te va a tumbar el precio porque no te vio la seguridad. Ok. El mirar hacia abajo cuando dices algo importante no te ayuda. El bajar la voz. ¿significa que tú me estás mintiendo? No. Eso es un mito. Hay un mito muy extendido que si miro hacia abajo, estoy mintiendo. Porque la comunicación no verbal o el comportamiento humano es muy variable para muchas personas. Por ejemplo, yo puedo estar así cruzado de brazos y puede ser que estoy cerrada a la comunicación. Ajá, dicen eso, como que no quiero que tú te me acerques. Puede ser. Claro que puede ser, pero también puede ser que aquí hace mucho frío. Okay. O puede ser que mi papá usaba mucho este gesto y yo lo aprendí de él. Lo imito. Y para mí es súper cómodo. Entonces, en comportamiento humano no es que miro hacia abajo, mentira. Miro hacia arriba, tal cosa. Okay. No, eso está desmentido. Okay. Desmentido. Todo depende de cada persona. Pero un gesto te mancha por completo. Ok. Y por otro lado, tú sabes que hay vendedores agresivos. Sí. Y hay personas que caen en errores financieros por gente que tú estás vacacionando, imagínate en una playa, en un resort, y vienen y te abordan y sin tú darte cuenta terminaste comprando un plan compartido de un timeshare. Ajá. ¿Qué te ayuda a ti a la hora de manejar ese vendedor bien agresivo a ti como consumidor? ¿Qué recomendación tú me das? Para frenarlo y quizás analizar las cosas más en frío. Lo primero es saber que el vendedor siempre va a tratar de venderte por el lado emocional. Ok. Entonces, tú identificar que eso que te está diciendo el vendedor es para llegar a tu lado emocional. Primero, no dejarte llevar por eso, porque te pintan una historia que tú la compras inmediatamente. Primero, no dejarte llevar por esa primera impresión. Segundo, tener un sentido más crítico. O sea, no es, ay, sí, me encantó, y dejarme llevar por lo primero que mi emoción me dicta, porque ellos son expertos en detonarte una emoción para que esa emoción haga que tú compres. Okay. ¿Tú quieres comprar? Validísimo. Eso está muy bien. Lo quieres comprar, excelente. Pero antes de comprarlo, duerme esa noche, siéntate y escribe me conviene por, no me conviene por. Okay. Entonces, cuando hago esa comparación, pero en frío, no es que lo voy a hacer desde la emoción, en frío, hago esa comparación, voy a llegar a la decisión más adecuada. Pero si en el momento me dejo llevar por lo que ese vendedor quiere,
simplemente estoy preso. Okay. Escucha lo que el vendedor te dice y tu discurso tiene que ser el mismo. Es muy interesante lo que me ofreces. Gracias por eso. Yo lo voy a pensar e inmediatamente te digo. Okay. ¿Alguna compra de la que tú te hayas arrepentido? Uy. Muchas, muchas. Una vez, y eso de verdad es tan poderoso. Yo siempre tuve la creencia del dinero, hasta que la pude derrumbar. Y un libro que me ayudó muchísimo, no sé si me permites. Claro. Secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Sí. Me ayudó muchísimo a derrumbar esas creencias del dinero. Yo tenía esa creencia del dinero y recuerdo que el primer dinero que gané de un taller que di, el primer taller que di, recuerdo que me fui a Puerto Plata y lo exploté. Muy bien. Qué teleférico, qué panadería, qué comida, qué experiencia. Y cuando llego y que miro y digo, ok, nada, excelente. 2 meses después doy otro taller, gano dinero y lo exploté en Miami. Muy bien, más caro. Todo más caro. Y cuando llego y digo, ok, no hay nada, excelente. Y ahí fue cuando comencé a tomar la conciencia de lo que es el dinero y las finanzas y a prepararme un poquito más en ese tema. Okay. ¿Tú nunca fuiste empleado, sino siempre apostaste a tu proyecto? Fui empleado una vez y duré 3 meses. O sea que casi que no. Casi que no. Y me avergüenza mucho. Por lo que te voy a decir. Me avergüenza mucho porque yo fui locutor de una emisora. Entonces me avergüenza mucho porque duré 3 meses debido a que llegaba y literalmente me dormía. Y se dieron cuenta de eso y por esa razón me echaron. Okay. Me dormía porque no sentía la pasión. O sea, yo nunca fui de estar amarrado. En una cabina. Okay. O de que me digan, Francisco, tienes que hacerlo. No sé si es parte de mi personalidad, no lo sé. Pero nunca fui de que, Francisco, tienes que hacer eso. Todo lo contrario. Mi espíritu siempre fue hacer algo que me permitiera libertad. Y no está mal que tú seas, y vuelvo y repito, no está mal que tú seas empleado, que estés trabajando en una empresa, eso no está mal. Hay una ley del emprendedor ahora que tienes que salir y emprender. Claro. Eso es mentira. Si usted se siente bien en su trabajo y se siente feliz, usted está en tu trabajo y se siente feliz. Yo no me sentía feliz así. Entonces, por eso me dormía, no tenía la motivación. Claro. Inmediatamente salí de ahí, fue a trabajar duro en lo que me gusta. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves hoy en YouTube, por ejemplo? A nivel de comunicación. A nivel de comunicación. Errores más comunes. Videos extremadamente largos. Hablando. Videos sin excitación de los sentidos. Y me explico con eso. Un video debe tener o debe cumplir no solamente con el canal visual, que es lo que estoy viendo, sino también cumplir con el canal auditivo y cumplir con el canal de experiencias emocionales o kinestésicos. Eso es un error muy común que veo. Por ejemplo, hay personas que suben videos de 18 minutos hablando solamente y eso aburre. ¿Por qué? Porque es virtual. Cuando es virtual, eso te disminuye el nivel de energía. O sea, la energía que el speaker está poniendo para grabar el video no es la energía que tú estás recibiendo. Entonces, para eso hay una estrategia que es excitar el canal visual de la persona, mostrando imágenes de apoyo, mostrando videos. El canal auditivo a través de musicalización, a través de la voz, que la voz del speaker varíe y que no sea la misma. Y el canal kinestésico de sentimientos, sensaciones, de llevar a la persona que se imagine algo, de poner ejemplos, de contar historias. Todo eso hace que el video enganche mucho más. Okay. Pero el mayor error que he visto ha sido ese. Videos demasiado largos y videos que no tocan los diversos sentidos. Okay. Y por ejemplo, en Instagram, ¿cuáles son 3 errores que ves? Igual. Es muy parecido. Instagram ahora mismo, y si se fijan, los reels que se están viralizando mucho más son los reels más cortos. Más cortos. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Me voy más al extremo, Sara. Yo trato de no hacer reel por encima de 40 segundos. Ok. ¿Por qué? Porque esto es maravilloso, señores. Esto es impresionante. Pero es un reto para el que habla mucho ser tan efectivo, tú sabes, tan sintetizar. Exacto, pero mira por qué pasa eso. La tecnología es maravillosa. Esto es lo mejor que ha pasado, porque la tecnología ha ido evolucionando. Pero así como evoluciona la tecnología, involuciona la capacidad de atención del ser humano. Claro. O sea, yo todo lo quiero ahora sí. Yo no quiero esperar. Al punto, al grano. Fíjate que yo estoy aquí dándole scroll a Instagram y un video no me carga y yo no espero que el video me cargue. Yo simplemente sigo porque quiero las cosas rápido.
Entonces, E incluso también mucha gente, por ejemplo, en historias, que ni siquiera le activa el sonido. ajá, O sea, como que lee. ajá. Y si de verdad le llama mucho la atención, Exactamente. ahí entra. Exactamente. Entonces, mientras menos tú hables y más problemas resuelvas, mucho mejor. Por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos con la parte de la formación empresarial y todo eso, es saber qué problemas tiene mi público objetivo que yo pueda resolver en 30 segundos con 3 consejos. Okay. Ojo, no es que le vas a resolver todo el problema, pero vas a ayudar o vas a contribuir. Okay. En mi caso, por ejemplo, si yo trabajo mucho con gerentes, ejecutivos, CEOs, trabajo con líderes de empresa. Entonces, ¿qué necesita un líder de empresa? Comunicación efectiva, ok. 3 pasos de comunicación efectiva que necesita un líder de empresa para triunfar. Número 1, escucha activa, saber escuchar a tus colaboradores y no juzgarlos en público. Número 2, eso, pam, 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 listo. Friendo y comiendo, bye. Ya, entonces cuando yo como líder de empresa veo eso, me interesa, se lo comparto a mi otro amigo, compañero, y eso sigue rodando a mi público objetivo. Pero eso tiene que ser al grano, sobre todo para el target que manejamos, que es un target muy ocupado. Entonces es ahí, pam, 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 y eso hace que se comparta mucho más. Okay. Que tenga cortes también, hace o percibe, que el cerebro percibe que no es lo mismo, sino que pasó a otra cosa. Que no sea un video largo de, te voy a explicar los 3 pasos. Primero tal, segundo tal, no. Que vaya haciendo cortes en lugares distintos, porque el cerebro percibe que cuando hay un corte es otra cosa y ahí se reinicia esa curva de atención. Son varias cositas que hay que tener en cuenta para que esos videos lleguen y se viralicen, porque estamos en un mundo donde la atención, como te dije, ha involucionado mucho. Ok, ahora seguimos en las finanzas tuyas. Ajá. Me contaste fracasos, pero cuéntame un éxito financiero que haya venido de tu emprendimiento. ¿De qué te enorgulleces? Me enorgullezco que mi emprendimiento no tiene techo. Ok. O sea, no tiene techo porque yo puedo ganar lo que me proponga ganar. Okay. Lo que me proponga ganar. Entonces, para mí un éxito financiero ha sido, por lo menos este año, que yo, por ejemplo, comencé en febrero ganando una cantidad que nunca había ganado. Okay. Pero no me quedé ahí. Yo dije, ok, marzo tiene que ser mejor. Y entonces cada mes, gracias a Dios, ha ido como cumpliéndose las metas. Y para mí ha sido un éxito financiero eso. Excelente. Yo digo que el primer millón es el más difícil y el segundo es inevitable. Ajá. Cuando tú aprendes a retarte y tú dices, hace 5 años donde yo estaba y dónde puedo estar. Eso. Y por tu formación he visto que has ido a la vez invirtiendo en eso. Siempre. Yo nunca dejo de invertir. Y eso se lo agradezco a un médico. No recuerdo la persona que fue, el doctor que fue, pero sí recuerdo esto. Yo estoy con él hablando y le pregunto por todos esos diplomas. Y le digo, doctor, wow, pero usted está muy preparado. ¿Qué? Y muchos libros. Y él me dice, mira, tú inviertes en esto y esto llenará esto. Así mismo lo dijo. Y desde ese día dije, la inversión o la mayor inversión que voy a destinar va a ser educación. Y hasta el sol de hoy, nunca he dejado de prepararme. Qué bueno, qué bueno. Nunca, nunca. Si tenemos una audiencia, vamos a suponer, joven, otra audiencia que es un poquito más popular, o sea, te escucho y tú me dices en algún momento ejecutivos, tú adaptas tu lenguaje según la audiencia. ¿Qué recomendación nos das? Mira, se ha hablado mucho de eso de adaptar el lenguaje según la audiencia y yo trato de que mi lenguaje sea entendido por todas las audiencias, no tener que adaptarme. Es un poquito más sencillo y me llevo de quien para mí es un maestro de la comunicación, John Maxwell. John Maxwell tiene una ley, él le llama la ley del sobrino de 8 años. Habla de una manera tan fácil de entender que hasta tu sobrino de 8 años te pueda comprender lo que estás diciendo. Independientemente de la audiencia. Ojo, yo puedo, por ejemplo, hablar en una audiencia frente a ejecutivos, médicos que ya tienen un nivel muy avanzado de preparación y yo puedo utilizar palabras quizás que ellos sí van a comprender. Más técnicas que ellos puedan comprender. Ahora, si me dirijo a un público que quizás no tiene ese nivel de educación o grupo de jovencitos, yo trato de adaptarme a ellos, utilizar el lenguaje que ellos utilizan para poder conectar, acercarme. Pero en línea general, yo trato de siempre ser lo más claro, lo más llano posible con mi comunicación y que sea entendido por todo el mundo. Ok. ¿Y tu audiencia más retadora hasta este momento?
Ujú. Me van a matar. ¿Quién? Me van a matar. Mira, una audiencia difícil es una audiencia de médicos. ¿En serio? Una audiencia difícil es una audiencia de políticos y audiencia difícil de empresarios de alto nivel. Ok. ¿Por qué? En políticos, alto nivel y médicos. En médicos son personas muy estudiadas ya. Y los médicos suelen ser muy racionales. Y todo el tiempo están analizando lo que dices para saber si es avalado por la ciencia y quién lo dice, quién no lo dice y por qué tú dices eso. Y siempre están como pendientes de esa parte, en mi experiencia. Y los empresarios y políticos suelen ser personas que desarrollan un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y son muy rústicos a la hora de tratarse. Y con el tema quizás de autoridad. De autoridad. Entonces, Sí, de de tú cómo decirme... yo le voy a... ¿Quién es este? ¿Quién es esto? Tú decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Sí. Entonces, a lo mejor la predisposición al principio, aunque tú como conferencista hagas el trabajo de que se suelten y que esto, que lo otro, al principio la predisposición no suele ser la misma que con otros públicos. A lo mejor hay unas dudas y a eso. mí en lo particular, mi mamá es médico. Ajá. Y desde el día 1 he tenido asesorías, he tenido charlas, incluso hubo una vez una jornada solo para médicos y me va súper bien con los doctores. O sea, súper bien. Porque quizás eso mismo, están hambrientos de aprender. Claro. O sea, me encanta. Para mí son mis favoritos. Mira, Los eso es doctores. increíble. Qué Me increíble. encantan. Pero el tema de la comunicación, al tener tanto de biología, al tener tanto de estudio de la conducta humana, los médicos siempre están ahí al acecho. Ok. ¿Y de dónde Te tú sacaste? cuestionan. Y cuestionan, pero yo siempre trato de irme mucho más allá. Ok. Y cuando voy a hablar con médicos, por ejemplo, los médicos suelen citar muchos papers científicos porque de ahí se nutren. Aval a lo que tú estás Entonces, hablando. cada cosa que yo hago, por ejemplo, esto lo dije según David Matsumoto en el estudio tal, y lo coloco en la parte de abajo para que ellos sepan que viene de una fuente fidedigna. Y eso me ayuda a conectar con ellos. Para mí, lo más difícil fue teenagers en un campamento donde yo les decía, ¿por qué luchan financieramente? Y no me sabían decir. O sea, niños muy acomodados. Sí. Y yo, el último celular, no, ya mami me lo regaló. O sea, yo no tenía cómo hacerles entender que era importante ahorrar. ¿Para que yo ahorro? Si a mí me lo dan. O sea, para mí eso era como que yo decía, Dios mío, no puedo. O sea, no, de verdad. El público teenager también horrible. es complicado. Sí. A mí me ha tocado teenagers también, pero como es algo Digo, más relajado. O sea, yo le hablo el mismo idioma por mis hijos. Ajá. Pero esa fue la dices. vez de la audiencia más incómoda. Es lo que tú dices, que cómo tú le vas a hablar de finanzas si ellos están acostumbrados a que toma. Es un poquito más complejo ese público y te entiendo. O sea, estar en tu lugar en ese momento me imagino que tienen que ser como... Sí, ay, yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? No fácil. es fácil. Tu carrera como forma de vida quizás es algo atípico. ¿Qué hubieras hecho distinto en tu formación para estar donde estás? ¿Qué hubiese hecho distinto en mi proceso de formación, de en tu proceso capacitación? de formación. Mira, yo siento que yo tuve una buena guía. Y creo que no hubiese hecho nada distinto. ¿Por qué? Porque yo creo que fui migrando paso a paso. Comencé primero con cursos aquí. Todos los cursos que pude hacer aquí. Luego pasé a hacer cursos virtuales fuera del país. Luego me trasladé. O sea, todo fue como un proceso. Y yo creo que, de verdad, de mi proceso de formación no cambiaría nada. Empezar más temprano. Empezar más temprano. Lo único. ¿Y qué libros recomiendas para nosotros evolucionar a la hora de comunicarnos? El libro está en inglés. De verdad. Y te digo este libro a pesar de que está en inglés porque para mí es una biblia de la comunicación. Everyone Communicate, Few Connects. De John Maxwell. Ese libro me cambió la vida y la percepción de la comunicación. Porque John Maxwell no habla de la comunicación desde el punto de vista del ego. Sino desde el punto de vista de desprenderme de lo que yo pienso que soy y de la caricatura que he creado de mí y dedicarme más al otro. Cuando hago eso, la comunicación se transforma porque yo no estoy pensando en mí. Estoy pensando más en el otro.
Y para mí ese libro de verdad fue lo mejor. Creo que, que esa es la base de todo. Cuando uno identifica un propósito de vida en lo que sea Claro. y piensa en los demás. Yo creo Claro. que ahí conectamos con la abundancia, que es justamente parte de mi misión aquí también. Total. La abundancia también viene del desprenderte, Sí. del entregar, porque la ley de la abundancia del universo es esta. Ujú. O sea, yo recibo aquí, ¡pam! Pero si decido quedarme con eso, el universo me ve, no, Te este lo- no. ujú. Pero si hago eso, y entrego, y entrego, Se y recibo, mantiene en un ciclo. esa abundancia se mantiene fluyendo. Sí. Entonces, ¿para qué yo me voy a quedar con eso? No, entrégalo. Es como alguien me decía, Francisco, pero tú subes demasiado a Demasiado YouTube. contenido, Demasiado ajá, contenido. Y ¿qué me quita que yo no vaya a tu video número 15 y vea cómo se trabajan las muletillas? Tú puedes ir a mi video número 15 y ver cómo se trabajan las muletillas. Punto. Sencillo. Yo entrego. Ahora, tú necesitas un guía. No es que tú vas a ver un video y ya. Y ahí estoy yo como guía. Okay. ¿Y en qué servicios tú tienes ahora? Yo estoy trabajando con asesorías personalizadas en comunicación, en oratoria, hablar en público, comunicación efectiva. Estoy trabajando con cursos empresariales, sobre todo más a las empresas ahora. Cursos empresariales de comunicación efectiva, de lenguaje corporal, comunicación hacia el servicio al cliente. Trabajo en equipo, tengo una persona de... Que no hay ChatGPT que sustituya eso. No, imposible, imposible. Jamás. Trabajo con toda esa parte de comunicación en específico, comunicación para el líder dentro de las organizaciones, que es demasiado importante. Saber cómo los colaboradores se comunican, cómo el líder se comunica, todo eso lo estoy trabajando a través de dinámicas, talleres, charlas, 1 a 1. Y también tengo cursos abiertos de oratoria y comunicación todos los meses. Ok, buenísimo. Todos los meses. Y creo que ya para este mes está lleno. Tenemos cupo para el siguiente. Para el siguiente. No, pues, muchísimas gracias por todo tu aporte. Gracias por estar aquí. Y voy a compartir tus redes para Claro que se comuniquen contigo si desean seguirse formando. Y yo entiendo que comunicarnos es una llave para vivir mejor. Eso es así. En todo. Gracias de verdad por tenerme aquí. Gracias a ti. Señores, seguimos avanzando. Recuerden suscribirse y compartir el episodio con todo aquel que le pueda funcionar.